Jonás ha sido calificado como un profeta rebelde, un profeta desobediente, que huyó de su tarea ministerial a la que Dios le había llamado. Puede que haya interpuesto su sentimiento a la voluntad de Dios, o haya sido, como algunos lo tildan, como ultranacionalista. Puede que haya muchas razones lógicas para que él, al fin y al cabo, no quiera efectuar la voluntad de Dios, pero en definitiva él fue rebelde y fue desobediente al llamado que Dios le hizo. Acompáñame a leer el versículo 3 de la palabra del Señor. Dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Si desobedecemos al llamado que Dios nos hiciera oportunamente, seguramente Él tratará con nosotros de una manera personal para inducirnos a obedecer su voluntad, su llamado. ¿Cuándo es que Dios trata con nosotros? En primer lugar, al igual que Jonás, Dios trata con nosotros cuando nos disponemos a huir de la presencia de Dios. Pero Jonás, dice la palabra, se levantó para huir de la presencia del Señor. La persona llamada por Dios sabe, en primer lugar, que no puede hacer lo que quiere. Un hijo de Dios, un siervo de Dios, un discípulo del Señor, una de las cosas que va entendiendo en el transcurso de su vida es que no puede hacer lo que quiere, sino que fue llamado a hacer la voluntad del Señor. Pero él decidió desobedecer, y es muy difícil que a una persona le vaya bien cuando decide desobedecer. Él quiso sacarse la responsabilidad de encima. Yo no sé de cuántas cosas nosotros estaremos también anteponiendo a la voluntad del Señor para no obedecer precisamente su llamado. En aquel tiempo podríamos tildar a Jonás que tuvo prejuicios raciales, porque indudablemente él como profeta conocía los tiempos de Dios, los propósitos de Dios, y sabía acerca del propósito de Dios con esta nación, porque esta nación era la que Dios iba a levantar poderosamente para que fuese la nación que iba a ejecutar juicio contra los israelitas. Quizás ese sentimiento nacionalista, ese odio, la amargura que él haya tenido en su corazón, pero a nosotros nos pasa lo mismo también. No queremos obedecer la voluntad de Dios, decidimos a veces desobedecer también por prejuicios raciales, por odio, por amargura que quizás tenemos contra alguna persona o alguna familia a la cual Dios nos está enviando a predicar la palabra de Dios. Inclusive esos sentimientos surgen también con algunos compañeros de trabajo, y Dios nos está mandando, nos sugiere una y otra vez que nosotros nos levantemos a predicar la palabra del Señor. Inclusive hasta proyectos personales propios podemos anteponer para no querer cumplir la voluntad del Señor. Pero muchas veces nosotros sabemos que los proyectos personales tienen que ser dejados a un lado para nosotros obedecer la palabra del Señor. El profeta, al fin y al cabo, es considerado falto de amor genuino por las personas. Poniéndolo en una lengua evangélica, podríamos decir que le faltaba amor por las almas. Ese amor tan necesario para que uno se pueda poner
en la posición del otro y tener compasión por aquel que está perdido. El profeta no consideró que Dios desea que todos los hombres sean salvos. Dice en 2 Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros a diario nos enfrentamos a personas que hasta muchas veces nos lastiman, dicen cosas de nosotros, nos causan mal, pero a esas personas, o para esas personas también, son las buenas noticias. Es el Evangelio que los puede transformar, los puede cambiar y transformar en personas de bendición. Dios no quiere que ni uno se pierda. Dice 1 de Pedro 3:19, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ni uno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y allí había muchísimas personas que el mismo Señor da testimonio, no tenían ni siquiera el poder de discernir entre la mano izquierda y la derecha, falto de entendimientos, necios, que no podían entender las verdades espirituales. El Señor lo levanta al profeta Jonás con una palabra que iba a impactar la vida de estas personas y el profeta se negaba a ir. El profeta desobedecía, anteponía algunas cosas que realmente para él parecían que eran antes que la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que ni uno se pierda. Podemos también decir que él no consideró que en algún momento, como creyente, como hijo de Dios, como siervo de Dios, podemos hacer lo que aún no queremos hacer. Nosotros tenemos la autoridad, tenemos la decisión, sobre todo, la voluntad de poder hacer lo que aún no queremos hacer. ¿No les pasa a ustedes en la vida que hay cosas que a veces no quieren hacer, pero las tienen que hacer? Por ejemplo, cualquier persona ama de casa o que está en casa, porque hoy les toca todo, no solamente a las mujeres. Por ahí llega el mediodía y dice, ¿será que hay que cocinar? Pero con este calor hay que cocinar. Y echan suertes como en el Antiguo Testamento, ¿no? Hoy te toca a vos. Hay veces que no queremos cocinar porque hace calor o porque la rutina a veces cansa, pero hay que cocinar. Aunque no quieras hacerlo, hay quizás 2 o 3 bocas que te esperan para que les dé de comer. No siempre queremos hacer los quehaceres diarios. No siempre a veces el hombre de casa tiene el deseo de levantarse para ir a trabajar. ¿Por qué? Porque a lo mejor el día anterior terminó muy cansado, agotado, pero sabe que al otro día le queda la responsabilidad de levantarse nuevamente e ir a trabajar. Y hay veces que necesita un pequeño estímulo para que pueda levantarse e ir a trabajar. Quizá la esposa lo molesta un poco y le muestra una boleta de la luz, que si no se levanta, eso no se paga. ¿Sí? Entonces hay un montón de cosas en la vida que tenemos que hacerla aunque no querramos hacerla. Y aún en el tema de la labor espiritual, el trabajo espiritual, nos toca muchas veces hacer cosas que no la deseamos, no queremos hacerla, pero Dios nos facultó, nos dio poder para en realidad someternos y hacer la voluntad de Dios, porque haciendo la voluntad de Dios siempre vamos a ser bendecidos. Desobedecer su voluntad va a acarrear no solamente maldición en nuestra vida, sino también para muchos van a ser afectados. Lucas capítulo 22, verso 42, escuche esta oración. Dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Jesús en Getsemaní, de rodillas, gimiendo ante Dios, ante su Padre, le está diciendo, Padre, no quiero ir al Calvario, no quiero ir a la cruz, no quiero ir a padecer
Pasa de mí si es posible esta copa. No quiero ese camino, pero Padre, no se haga mi voluntad. No voy a hacer mi voluntad, sino que se haga la tuya. Jesús enseñando en una oportunidad, pero en el capítulo 21, verso 28 de Lucas dice, Jesús les preguntó, ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos, hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. Él le dijo, no quiero ir, pero después cambió su parecer y se fue. Amén. El Señor después preguntaba, porque otro hijo le dijo, sí, voy, pero al final no fue. ¿Quién de estos 2 hizo la voluntad del Señor? El que realmente cambió de opinión y fue. Hay veces que no queremos hacer cosas, no sentimos en el corazón, no lo queremos por un montón de cosas que podemos anteponer, pero cuando nos doblegamos a la voluntad de Dios, a la voluntad de nuestro Padre, y obedecemos, allí viene la bendición sobre nosotros. ¿No consideró Jonás que al hacer la voluntad de Dios puede ser que en algún momento hasta llegue a agradarnos hacer la voluntad de Dios? No queremos al comienzo, no queremos después, pero llega un momento en que el hacer la voluntad de Dios es lo que satisface nuestro corazón, es lo que causa gozo a nuestro espíritu, es lo que nos renueva y nos llena de victoria y nos llena de gozo al saber que al final y al cabo se hizo la voluntad de Dios y Dios se glorificó. El salmista lo declaró en el capítulo 40, verso 8, lo dijo de esta forma, el hacer, Dios mío, tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Gloria a Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, me ha deleitado, me ha llenado. Es lo que realmente mi espíritu deseó hacer y eso es lo que trae alegría a mi corazón. Gloria a Dios. Jonás no consideró todas estas cosas y una de las cosas que también no consideró y que teológicamente estaba muy confundido a pesar de que él sabía, porque tenía un conocimiento casi exacto de lo que era Dios. Él hizo algo que muchas veces nosotros no haríamos, usando la lógica, ¿no? Pero hay veces que cuando uno está mal, ni siquiera la lógica funciona. Ni siquiera la razón funciona. ¿Sabe qué hizo Jonás? Sacó un boleto para un barco, se embarcó, para cumplir la voluntad de Dios se fue para otro lado, y el texto dice, queriendo huir de la presencia de Dios. A ver, dígame usted, ¿dónde usted puede huir de Dios? ¿En qué lugar se puede ocultar del Señor? ¿Yendo a otra iglesia? ¿Apagando la luz y cerrando la puerta de su habitación? ¿Escondiéndose adentro del ropero? ¿Dónde puede huir? ¿Cambiándose de provincia, de ciudad? No existe lugar donde nosotros podamos huir de Dios. El salmista lo dijo en el Salmo 139, versículo 7 en adelante. Se lo voy a leer para ser más exacto. Dice lo siguiente, Salmo 139, verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, es decir, mi cama, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. La noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. Gloria a Dios. No existe lugar, ni en el cielo, ni en el lugar de las moradas de los muertos,
ni en el este, ni en el oeste. No existe lugar, aunque me encubra en la noche, en una habitación muy oscura, me puedo ocultar de la presencia del Señor. Y Jonás no quería hacer caso a la voluntad de Dios. Él decidió obedecer y dijo, no importa si total puedo huir de Dios. ¿Qué le diría usted a Jonás? Usando su lógica o dándole un consejo a él, ¿qué le diría usted a Jonás? ¿Qué consejo le daría a Jonás? ¿Qué le aconsejaría a este profeta desobediente? Y usted conoce el final de la historia de Jonás, ¿no? Cómo Dios lo utilizó. Cómo fue de bendición para esa nación. ¿Qué le diría usted a Jonás? Porque ese es el consejo que usted tiene que recibir hoy usted para usted mismo. Cuando quiera huir de la presencia de Dios, cuando quiera desobedecer, haya decidido desobedecer, usted sabe que las cosas no van a ir bien, sino que van a ir de mal en peor. No solamente Jonás quiso huir de Dios, sino también hubo otro profeta que quiso huir de Dios, que se llamaba Elías, que cuando la situación apremiaba, dejó a su siervo, a su criado en Berseba, y fue y caminó por el desierto hasta encontrar una cueva, y allí se entró a morirse, quiso morirse. Basta ya, dijo, yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida, me quiero morir, estaba diciendo. Pero le doy una noticia, por si no la sabe. Usted no muere cuando usted quiere. Usted va a morir el día que Dios ya planificó, ya lo destinó. Así que Dios trató de alentar al profeta, de darle fuerza, de darle de comer, de hacerlo dormir, que descanse bien. Y después le dijo, levántate porque te queda todavía un largo trecho y varias tareas que todavía tenés que hacer antes de que seas llevado a la presencia del Señor. Amén. Así que no conviene nunca huir de Dios. Las contradicciones de la vida tienden a crear inseguridad e inhibirnos para el servicio, pero tenemos que superarla en el nombre del Señor. Jonás, no sé por qué razón, podríamos tirar sobre la mesa un montón de conjeturas que podríamos hacer de por qué él no quería ir a predicarle a los ninivitas. Pero no importa nuestros sentimientos, no importa lo que nosotros creemos de las personas, lo que tenemos que hacer, sí o sí, siempre, es obedecer, porque el obedecer es lo que desata la bendición de Dios. Amén.